próxima que nos convoca es la presentación de Arnulfo Espinosa desde México, la evolución de la información, Big Data y Data Analytics. Arnulfo es ingeniero en electrónica y comunicaciones con más de 18 años de experiencia profesional, posee y es instructor acreditado de las certificaciones CISA, CISM, CSX, Fundamentos y Cybersecurity Audit. Además cuenta con las certificaciones CIA, CERRISC, CDIPSI, COVID-5 Foundations y COVID-5 Implementation. Ha participado como conferencista en diversos congresos, cumbres y eventos relacionados con seguridad, auditoría, privacidad, riesgos, fraude, fintech, innovación, transformación digital, control y gobierno de TI en México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Es un voluntario activo de ISACA, sirviendo desde 2005 en diferentes roles. Fue presidente de ISACA Capítulo Monterrey por 4 años, del 2015 al 2019, recibiendo el premio Outstanding Chapter Leader Award en 2019 por parte de ISACA. Actualmente es director de auditoría de TI, sucursales e investigaciones en uno de los principales grupos financieros de México. Es catedrático de licenciatura y posgrado en una de las universidades más grandes de México. Es el actual ganador del premio global Sean Clugers Award for Best Speaker del año 2020 de ISACA. Además es guitarrista líder en diferentes agrupaciones de rock metal, resuelve el cubo Rubik en pocos segundos, es el creador de ciberhumorismo reflexivo y es reconocido globalmente como el Audit Thor. Arnulfo, es un placer recibirte y contar con el Best Speaker del año, así que si puedes ir habilitando tu cámara y tu audio. Hola. Bueno, un placer tenerte. Días. Un gusto, queda contigo la palestra. No, al contrario, el gusto es mío. Ya solo estoy aquí compartiendo. Denme un minutito mientras lo realiza. Y mientras, pues déjenme, empiezo felicitándolos, caray. Tengo muchas cosas por qué felicitar y las amables palabras en la introducción. Segundo, caray, your sharing screen. Con lo más confirmando, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Aló. Sí, estamos viendo, muchas gracias. Ya, genial. Sí, discúlpenme ahí, pequeños errorcillos técnicos, pero ya estamos por acá. Entonces, decía yo que tenía muchas cosas por qué felicitar a mis amigos de Uruguay. La primera, por su evento genial, la 11ª edición, pocos países, pocos capítulos pueden presumir eso. Segundo, por ganar el primer lugar en avances en temas de ciberseguridad, de acuerdo al reporte de la OEA, pues eso sí que es un dato súper interesante. Tercero, y ese sí déjenmelo poner en bold, acabo de ver la situación del manejo de la pandemia que tienen por allá, y híjole, son un ejemplo para Latinoamérica, al menos en lo que alcancé a ver. Discúlpenme si me equivoco, pero me metí a la página del gobierno de Uruguay y veo que tienen cerca de 1050 casos, registrados, ¿no? Apenas de COVID, ¿no? Registrados desde marzo a la fecha. Híjole, en México tenemos 50,000, caray. Entonces es una locura. Entonces también por eso felicitarlos. La verdad es que hacen cosas geniales y pues bueno, acá estamos buscando sumar en este prestigioso evento. Entonces lo primero, fíjense que hoy vamos a hablar del activo más importante que tienen las organizaciones, la información. Y precisamente hablando de todos estos temas, que espero que todos estén muy bien y saludables desde sus casas, la pandemia. ¿Qué tan importante es la información? Pues fíjense que el arma más fuerte que tenemos contra la pandemia actualmente, precisamente, es la información y el uso de la Big Data. Nos dicen hasta el cansancio, al menos acá en los países en los que estamos más castigadores en estos temas, que la única forma de combatir la pandemia, por supuesto, es con temas de la prevención, eso definitivamente. Y el segundo es con información, con datos. Mientras más pruebes, mientras más datos tengas, mejor te va y mejor marcas el mapa de cómo se está desarrollando pues terrible tema, ¿no? Y de hecho, incluso la primera alianza que surgió en temas de APIs entre los dos grandes titanes de la tecnología celular, iOS, bueno, o Apple, y Android de Google, pues desarrollaron el API para precisamente estar nosotros, bueno, quien elija activarlo, está reportando y que le estén mandando avisos de cómo se está desarrollando cierto tipo, bueno,
si pasaron por un lugar en el que hay alto contagio o si tuvieron contacto con alguien que días después fue declarado como una persona que tiene COVID, ¿no? Entonces, la verdad es que no ha funcionado como se esperaba porque esa herramienta, uno, es que la activemos nosotros y confiemos en los temas de manejo de nuestra propia información, y dos, es que esa herramienta tiene que ser alimentada por información del gobierno. Si no se han metido mucho en ese tema, pues básicamente pues, actualizas tu celular y te pone por ahí un tema en el que te dice, oye, ¿sabes qué? Activa las notificaciones relacionadas a COVID. Y lo que sucede es que si yo fui a una tienda, ¿no? Y interactué con una persona que no conozco y los dos tenemos activados esa función en el celular, se comparten datos, yo me voy a mi casa, esta persona se va a la suya, días después se siente mal, se prueba y resulta que es positivo de COVID. Bueno, el gobierno actualiza su celular o él mismo lo actualiza diciendo que ahora tiene COVID y con todos los que tuvo interacción recibiríamos un mensaje diciendo, hey, ¿te acuerdas aquel día que fuiste al centro comercial? Si aquella persona tenía COVID, ¿no? Entonces ten cuidado tú también. Entonces, uno es que nosotros entreguemos y confiemos un poco en los temas de privacidad de cómo se manejará nuestra información, y dos, es que el gobierno alimente esas herramientas. Entonces, pero básicamente es lo que existe, ¿no? Es la herramienta que existe para protegernos contra eso, y así de importante es el tema de Big Data. Bueno, ¿qué tan más importante es? Pues bueno, se dice que actualmente una persona, en la actualidad, en el 2020, genera, procesa y registra, en un día genera, procesa y registra la misma cantidad de información que generara, procesara y registrara la misma persona 200 años antes, ¿no? En toda su vida. Ah, caray, en un día generas la misma cantidad de información que lo que generarías hace 100 años, hace 200 años, perdón, en toda tu vida, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es súper importante. En un pico de información como en el que estamos actualmente, pues conviene hablar de cómo llegamos a él, cómo evolucionamos y qué hacemos con toda esa cantidad de información. Y podrán ver que ahí arriba dice el auditor, les voy a platicar rápido qué es eso, pero se los explico porque principalmente viene un masito aquí, miren. Entonces ese masito que viene ahí va a aparecer en diferentes slides de mi charla. Les pido de favor que los cuenten en donde aparezcan y luego me mandan un correo y van a entrar en un concurso que voy a hacer en línea para los que me manden la cantidad correcta de mazos, en el que voy a rifar o a sortear un crédito para que compren diferentes cosas, ¿no? Crédito para que compren o Netflix o Amazon o Spotify, lo que gusten, ¿no? Que tanto lo andamos usando ahorita. Y sobre este tema del auditor, hay una versión larga, les voy a dejar la presentación, por supuesto, en el que viene la versión larga, pero se los voy a explicar rápido porque es la versión más corta que he logrado explicar. Y luego me preguntan, Arnulfo, ¿qué es eso del auditor? Bueno, es que yo di una charla una vez que se llamaba El auditor en el misterioso universo de TI, y ahí explica quién es el auditor tradicional y quién es el auditor, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a explicar rápido, pero antes de eso, la forma más fácil en la que lo he podido explicar es con los lomitos antes y los lomitos ahora. ¿Qué es eso, Arnulfo? Bueno, es que en México, yo vivo en Monterrey, México, ¿verdad? Y les mando un saludote desde acá, donde hace un montón de calor. O sea, también les mando mis envidias porque quisiera estar allá en el fresquecito del frío, ¿no? Pero bueno, no, sígansela pasando genial por allá. Acá estamos a 40 grados, pero bueno, centígrados. Entonces, lomitos antes, lomitos ahora. Este es un meme que anda ahí muy de moda acá en México, pero para explicarlo, lo que les tengo que decir primero es que, ¿qué son los lomitos? Los lomitos son los perritos o los cachorritos, así se les dice coloquialmente acá en México, ¿no? Entonces, sobre esto de los lomitos o cachorritos, hay una serie de memes en la que hablan de que el lomito antes era un cachorro fuerte, ¿no? Un perrito que era muy fuerte, que todas las podía, ¿no? Él podía hacer todo. Y el lomito ahora es un lomito altamente sensible, débil, que no le da miedo todo, ¿no? Entonces, timidón. Entonces, esos lomitos antes, lomitos ahora. Ejemplos, las mamás de antes, y el objetivo de estos memes es que luego están bien feamente editados, ¿no? Para que se vean más chistosos. Entonces, no crean que no le eché producción, así salen, ¿no? Entonces, ¿cuánto es en la tabla de multiplicar? 8 por 7, mendigo muchacho. Y deja de llorar porque te doy otro cinturonazo, ¿no? O sea, le da un revés, ¿no? Un golpe. Hacían las mamás de antes, ¿no? Así aprendí yo las tablas de multiplicar. Y luego las mamás de ahora, no regañes al niño porque le da ansiedad y préstale su tablet, ¿no? Para que se entretenga. Bueno, ahora uno más tecnológico, celulares en el 2005. Hoy destapé 14 cervezas con el celular, ¿no? Así de que le hacen cuña con el celular y la abren, ¿no? Y no le pasa nada, eran celulares bien robustos. De hecho, es un Nokia, si lo ven ahí, ¿no? De esos que todavía encuentras en tu gaveta y todavía, ahora mismo en el 2020 lo encuentras y todavía tiene batería, ¿no? Bueno, entonces, celulares en el 2020, mami, cómprame otra fundita. Bueno, está bien, ¿no? Y ahora sí, el auditor.
El auditor tradicional, ese que no busca ir más allá, potenciar sus actividades, sus habilidades blandas, sus habilidades sólidas, dice, ayuda, no me atienden ahorita y no tengo cómo auditar, ya me dio ansiedad. Ahorita se refiere a los tiempos de la pandemia en la que la curva de atención a las áreas de auditoría se disminuyó de forma importante, precisamente porque todas las otras áreas están trabajando, a quienes audita, están trabajando fuerte en mantener la operación, ¿no? Durante esta etapa. Y el auditor, ¿no? Que el auditor dice, si no me reciben mis clientes, sus auditados, ahorita usaré técnicas de auditoría continua y analíticos, ¿no? Para proporcionar más valor, es decir, no va a depender del cliente. Entonces, sí, de hecho, lo que nos trae hoy acá también son los analíticos, ¿no? La Big Data y los analytics o los Data Analytics. Entonces, ese es el auditor, el que va más allá, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre el auditor tradicional y el auditor es que el auditor es el auditor, pero en esteroides, ¿no? Entonces, hay una charla completa de esto, se los voy a dejar, por supuesto, con una liga en esta presentación para que la consulten. De hecho, es una charla que habla del auditor y es una charla que habla sobre cómo auditar a distancia. Esa está muy buena y ambas están grabadas completamente en vivo, pues para su referencia, a quien les interese, además de que la presentación también la pueden descargar de ahí. Y hoy de acá vamos a hablar de los datitos y los datotes, ¿no? O sea, la Small Data y la Big Data, del modelo de consumo y generación de datos y cómo cambió su impacto y beneficio, riesgos y estrategias, ¿no? Entonces vamos dándole. Lo primero, los datitos contra los datotes. ¿Qué es eso, Arnulfo? Pues bueno, los datitos chiquitos, porque pues si hoy es la Big Data, entonces tuvo que haber habido Small Data, ¿no? Y la Small Data o los datos pequeños o los datos que no son Big Data, pues eran los datos que estaban en bajo volumen, que eran procesados algunos en línea y otros por lotes, y mayormente eran estructurados. Y luego están los datotes, ¿no? Que esos se generan de alto volumen, con alta velocidad, con alta variedad, con alta viscosidad, que ahorita los vamos a empezar a platicar. En tiempo real se generan y tienen que ser analizados idealmente en tiempo real también para generar valor. Y son multiestructurados, es decir, existen estructurados, semiestructurados o estructurados. Existen de todos, ¿no? de todos los sabores. Bueno, la definición de Big Data, según Issaka, por supuesto no la voy a leer, pero lo que te dice básicamente, bueno, no la voy a leer completa, lo que se dice básicamente es que son conjuntos de datos demasiado grandes o que cambian demasiado rápido para ser analizados en un tiempo razonable utilizando técnicas tradicionales de cómputo. Es decir, la técnica tradicional de cómputo es utilizar una computadora para analizar datos, una computadora, y que las analice en línea. Pues bueno, esta cantidad, la Big Data o los macrodatos o los grandes conjuntos de datos, va de nuevo. La Big Data, los macrodatos o los grandes conjuntos de datos, que así se conoce, o los datotes, como dice Arnulfo, son esa cantidad de datos que crecen demasiado rápido y que es difícil analizarlos utilizando los métodos tradicionales de cómputo, que es básicamente conectarle una computadora y trata de analizarlos. No se da abasto. Entonces, se tienen que utilizar otras técnicas. Tal vez los pudieras analizar, pero no en una ventana de tiempo razonable que te permita reaccionar ante esos datos y tomar decisiones ante esos nuevos datos que se están generando y que estás recibiendo. Bueno, la Big Data es eso, ¿no? ¿Y qué es los analíticos entonces? Que van de la mano, la Big Data y los analíticos. Bueno, pues son esas capacidades que tienes para analizar, concatenar, normalizar, integrar, ver la calidad de los datos y responder o reaccionar en consecuencia de ellos. ¿Para qué? Para tomar decisiones en base o definir estrategias en base al análisis de esos datos. Entonces, esta definición la tiene, tiene el AA y me gusta porque complementa la anterior. Entonces, ya revisando esta presentación un poco más a detalle, tendrán tiempo de reflexionar sobre estas dos definiciones y por eso se las dejo por acá. Pero no nos vamos a quedar solo en las definiciones. A ver, ¿cómo está eso que dijiste ahorita, Arnulfo, de volumen, variedad, viscosidad, valor, veracidad? ¿De qué me estás hablando? Entonces, los macrodatos o los grandes grupos de datos presentan tres aspectos principales, según este señor Doug Loney, que al principio de la década de los 2000 los definió y dijo, es que, ¿sabes qué? Para que un gran conjunto de datos o para que un grupo de información que no sea calificada como macrodatos, debería contar con estas tres Vs o con estos tres aspectos, características o cualidades. La primera, el volumen. Deben de ser un montón de datos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar de eso, del volumen? Pues bueno, que en el año 2020 la producción de la información creció 44 veces respecto a la que existía en el 2009. Es decir, hay 44 veces más información ahorita
a nivel global en nuestro universo digital de toda la información medible que puede existir, hay 44 veces más que la que había en 2009. Y eso simplemente va más para arriba, va a seguir creciendo con todas las nuevas tecnologías, sobre todo Internet de las cosas. A ver, ¿y cómo se llaman esos datotes, no? Bueno, pues por aquí hay una gráfica que no me voy a meter ahí al detalle, pero básicamente es que después del terabyte hay mucha vida, ¿no? Terabyte, petabytes, exabytes, yottabyte, y la marca en la que estamos casi rayando actualmente, que es el brontobyte, ¿no? Casi llegamos a un brontobyte de información en nuestro universo de información actual, ¿no? Entonces, importante traer en el radar que esto ya va más allá incluso del sistema digital, ahora, decimal, perdón, ya medirlo ya va a tener un montón de cantidad de ceros a la derecha, ¿no? Y pues básicamente se debe al advenimiento de tecnologías como el Internet de las Cosas, que pues nos hacen que traigamos ya no solo 1 o 2 dispositivos, sino hasta 3 y 5 dispositivos cada uno de nosotros con nosotros. Entonces, volumen, un montón de datos. El 90% de la información del mundo se generó en los últimos 2 años. Eso quiere decir que en el 2018 crecimos 90%, del 2018 al 2020 crecimos 90% más de la información que teníamos respecto a ese año, y esto va a ir en aumento y de forma ni siquiera lineal, va a ir exponencial, ¿no? O sea, lineal sería que 2 años más hubiera 90% más de información de la que hay ahorita, ¿no? Va a haber más incluso, o sea, la curva va a ser exponencial conforme se vayan integrando el uso de nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, el 5G, el Quantum Technology, que nos va a platicar más a rato Ramsés en su siguiente sesión, y bueno, el volumen, un montón de información. Y luego por aquí algunos ejemplos, la máquina más grande construida actualmente por la historia del hombre, se llama el colisionador de drones, ¿no? El Hadron Collider, que está allá en Ginebra, que sirve para develar los misterios del universo, ¿no? Ahí están estudiando el fenómeno del bosón de Higgs y la partícula de Dios y todo ese rollo, ¿no? Bueno, todo ese asunto, es que rollo acá en México es como que todo ese rollo es todos esos temas, ¿no? A ver, entonces todos esos asuntos están estudiándolos allá, y esta cosa genera 15 petabytes de información al año, ¿no? Solo esa maquinita. Bueno, pero es que esa casi no se usa, Arnulfo. Bueno, pero también están los sensores de las turbinas de General Electric, que en su conjunto, que finalmente estas cosas son Internet de las Cosas, información que se transmite de persona a máquina, o de máquina a persona, o de máquina a máquina de forma automática, y está interactuando entre estas interfaces de entidades, y estas turbinas generan hasta 1 petabyte de información al mes. Entonces, caray, eso es un montón de información. Entonces, el reto precisamente es qué haces con esa información. Y luego la variedad de información que se genera. Ya decía yo un par de slides antes que los datos, o la estructura de los datos principalmente, se puede dividir en 3, en datos estructurados, los no estructurados y los semiestructurados, que es una combinación de los dos. Los estructurados, para explicarlos bien fácil, son todos aquellos datos que están indexados en una tabla o en una base de datos, como en un Excel, y que tú con un search bien fácil vas y revisas cualquier dato y lo localizas. Claro, o sea, si es una base de datos muy grande, pues, y dependiendo del método de consulta que hagas, va a tener que ir a buscar el dato, si es relacional, si es no relacional. El caso es que estas bases de datos bajo métodos tradicionales son más fácilmente explotables por las técnicas tradicionales de computación, que es decir, ponerle una computadora sencillita y escanear esos datos. Los datos no estructurados son datos que no están indexados en tablitas, sino que están aventados en general, ¿no? ¿Cómo qué? Como archivos de audio, como archivos de video, como fotos, como información de GPS que se va recolectando, toda la información de los sensores de Internet de las Cosas que va llegando, toda esa información se genera, mucha de ella incluso en automático o de forma inferida. Entonces esos datos, y fíjense, representan casi el 95% de la información del universo total de datos que hay, solo el 5% está estructurado. Y lo que sucede es que los métodos tradicionales de análisis de información no te permitían o no te permiten analizar esos datos. Por poner un ejemplo muy sencillo, si recuerdan, hasta hace algunos años Google solo te dejaba buscar texto. Bueno, esos eran datos estructurados. Ahora ya te deja buscar imágenes. ¿Por qué? Porque ya tiene capacidades de análisis de datos no estructurados. Me refiero a cuando le pones ahí en las opciones, buscar imágenes de este color y buscar imágenes de este tamaño, que tengan este contenido. Si recuerdan, hace 3 o 4 años no te permitía Google hacer eso, solo te permitía hacer búsquedas de datos estructurados. Y ahora ya te permite realizar búsquedas también de datos no estructurados en la web normal, ¿no? Ok.
Además de eso, también hay un montón de tipos de datos. Solo un cliente, fíjense toda la variedad de datos que puede estar generando desde sus redes sociales, desde gaming, desde la parte de finanzas, desde la parte de su trabajo, compras. Todas esas identidades digitales que tiene cada una genera datos diferentes, estructurados y no estructurados, y en consecuencia tenemos que reaccionar nosotros para adaptarnos y atender a esos clientes. Y luego la velocidad. Una cosa es el volumen con el que se genera, el volumen o la cantidad de datos que tenemos. Otra la variedad, de que hay un montón de tipos de datos. Y la otra es la velocidad con la que tenemos que analizarlos. Ese es el tema. Un punto es que crezcan mucho los datos. El otro es que reaccionemos en consecuencia para hacer algo con esos datos y que nos generen valor. Fíjense lo que pasa, esa gráfica siempre me gusta mucho de lo que sucede en un minuto en internet. A mí el dato que más me impresiona es el de los 59 millones de mensajes mandados en un minuto, ¿no? ¿Por qué? Por Messenger y por el mensajero de Facebook, ¿no? Está por acá, 59 millones de mensajes. Ay, caray, es una locura. Entonces, ¿qué haces con esa información? Dependiendo que estés buscando, por supuesto. El reto es precisamente analizarla a tiempo, porque si no, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso, Arnulfo? Si yo soy una empresa de retail o Amazon, ¿no? Bueno, primero voy a poner el ejemplo de que voy a un centro comercial y entro a una tienda, ¿no? A una tienda de ropa. Bueno, tendrían que analizar mis datos de una forma tan rápida para que sepan que estoy ahí y ofrecerme las ofertas de lo que a mí me interesa para ganar la oportunidad de que yo les compre. ¿Y cómo pueden hacer eso? Analizando los datos de todos los que llegamos ahí, porque hacemos una compra, porque nos registran, porque estamos en un programa de lealtad y nos registramos o llegamos y hacemos una compra en una de sus cajas y dicen, Arnulfo está en tal tienda comercial, pues ¿sabes qué? Ofrécele el FIFA 21, ¿no? Porque lo quiere comprar. Y yo, que no iba a comprar eso, me llega un correo diciéndome, o me llega un mensaje diciendo, Arnulfo, no pierdas la oportunidad de comprar tu FIFA, llévatelo hoy. Caray, pues deja voy y lo compro, ¿verdad? Entonces, si no me hubiera llegado ese mensaje en tiempo, no lo hubiera podido hacer y el negocio hubiera perdido una oportunidad de venta, ¿no? Entonces, si no analizas a tiempo los datos, estás perdiendo el tiempo y alguien te puede ganar la idea, ¿no? O el cliente. Bueno, esas son las 3 Bs de los datotes, pero también hay interacciones entre ellas. Si notan ahí en el eje de las Y está el volumen, en el eje de las X la velocidad y la variedad, y cómo van creciendo tanto en su velocidad y variedad dependiendo de la entidad o la tecnología en la que estamos viendo. El ERP genera, o los sistemas ERPs generan información mayormente estructurada y no en tanta variedad, pero no es lo mismo que la información que generan los dispositivos de Internet de las cosas, que es el otro extremo, o la web, que ahí incluye social media, en el que su variedad y velocidad de creación de datos es exponencial, es un montón, y es mucha información, ¿no? Entonces esa gráfica se lee así, o sea que de los sistemas ERP no quiere decir que uno sea más importante que el otro, lo que quiere decir es cómo van desarrollándose o cómo interactúa el componente velocidad y variedad respecto al volumen. Pero luego fíjense que allá arriba hay otro, valor, y del otro lado hay otro, veracidad. Entonces ahora son 5, ¿no? Pues sí, porque ha ido evolucionando el modelo y dice, no, ¿sabes qué? Es que hay otras 2B, la de veracidad para ver la integridad o confiabilidad de los datos, de dónde los sacaste, y la de valor para ver el valor basado en cada uno de estos aspectos. Finalmente, los datos son tan valiosos como el uso comercial que se pueda dar, ¿no? Entonces, el valor respecto al volumen es que mientras más datos tengas, históricos, por ejemplo, más capacidad vas a tener de proyectar mejor el perfil de un cliente, o mientras más variedad de los datos de ese cliente tengas, mejor vas a poder proyectar sus necesidades. Igualmente, velocidad, mientras más rápido reacciones a interpretar esos datos, más rápido vas a hacer para ofrecerles nuevos servicios. Entonces, el valor depende o está relacionado directamente con cada uno de los 4 aspectos. Pero espérate, Arnulfo, o sea, ¿cómo está este asunto? Esperen. Todavía hay otras teorías, ¿no? En las que dice que hay 8 Bs de los datos, ¿no? Y ahí la diferencia es el de visualización, viscosidad y viralidad. Visualización es qué tan obvio es cuando yo veo unos datos visualmente, llegar a una conclusión de ellos. Viscosidad si son portables, viralidad qué tanto potencial tiene de hacerse viral el mensaje, ¿no? Entonces, esto ya son tendencias más filosóficas. La realidad es que las más importantes son las que acabamos de ver por acá. Ay, caray, ya me ando pasando. Bueno, las 5, que son volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor, ¿no? Entonces son como que las más reconocidas y utilizadas tanto por el ISACA como el AA e incluso el ISO. Ok, bueno, ¿y de dónde se genera la Big Data? Pues en todos lados, la realidad, en todos lados, por ejemplo, lo que viene ahí, datos estructurados, datos no estructurados,
voluntarios, observados e inferidos. Voluntarios los que yo doy en internet, por ejemplo, cuando me meto en una red social, observados los que trazan de mí, por ejemplo, cuando voy caminando y tengo el GPS prendido, y los inferidos, los que se infieren precisamente de los otros dos grupos de datos, por ejemplo, cuando alguien calcula o prospecta mi historial crediticio o mi capacidad crediticia, y se infieren esos datos de los otros dos que tengo. Pero bueno, de todos lados se genera, ¿no? En todos lados está la Big Data. El modelo de consumo cambió. ¿Quién genera y quién consume los datos? En el modelo anterior, tradicional, pocas compañías generaban la información y todos la consumíamos. En el modelo nuevo, todos generamos información y todos consumimos información. Entonces, cambió totalmente. Antes solo unas compañías, por ejemplo, los periódicos o las empresas de televisoras generaban información y nosotros las consumíamos. Ahora nosotros también generamos información y consumimos los de las televisoras, y las televisoras, por ejemplo, consumen también la nuestra, ¿no? Para adaptar sus programas, para adaptar lo que sea, ¿no? Entonces, cambió el modelo de generación y consumo de información. Ok, tengo Big Data, Arnulfo, ¿y ahora qué hago? Bueno, puedo tener mucha información, así como puedo tener muchas bitácoras de intentos de acceso al sistema operativo o a cualquier tipo de sistema que esté controlado por acceso lógico. Y si solo tengo las bitácoras, pero nadie las ve y las interpreta, de nada sirve. Lo mismo sucede con la Big Data. Si tengo un montón de datos en mi organización, pero no hago nada con ellos, de nada sirve. ¿Y qué hago? Bueno, utilizo técnicas como Data Analytics. Técnicas como Data Analytics, que son los analíticos de datos que a través de herramientas y uso de algoritmos matemáticos y de técnicas de estadística y sistemas no lineales, basado en todo eso, buscan identificar patrones y correlaciones en los datos que normalmente no serían o que inicialmente no pueden ser detectados, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que buscan los Data Analytics, transformar los datos de baja densidad o de poco valor, como viene en la gráfica de la derecha, a datos de alta densidad. Eso es lo que busca. Y bueno, en conjunto, Big Data y Data Analytics, su objetivo final y su objetivo último, siempre que nos pregunten para qué quiero la Big Data y para qué la quiero tomar, para qué la quiero analizar, para tomar mejores decisiones. En el aspecto de negocio y en el ambiente de negocio, y muchas veces también en el aspecto social o de sociedad, siempre que analizamos la Big Data lo que buscamos es tomar decisiones mejor basadas en ella. O dar un servicio si es que me dedico a análisis de Big Data, pero básicamente es tomar mejores decisiones. Ese es el objetivo principal y primario de la Big Data y los Analytics. Se dice que en cuanto a lo de toma de decisiones, antes y después de la Big Data, fíjense, antes de los analíticos, Big Data y la era de la información, la mayor cantidad de información que considerábamos para tomar una decisión estaba dentro de nuestras cabezas. Y ahora, en la época o la era de la información, la mayor cantidad de información que consideramos para tomar una decisión está fuera de nuestra cabeza. Entonces es un cambio de paradigma súper importante. Cualquier organización que tome decisiones y que no estén basadas en la Big Data o en el análisis de datos duros está condenada a desaparecer, así tal cual. Está dicho por un montón de filósofos y está comprobado por un montón de filósofos futuristas en tecnología, y está comprobado por muchas tecnologías que ya han quedado por muchas empresas que ya han quedado en el ocaso, precisamente opacadas por tecnologías que son por empresas que son data driven, ¿no? O sea, que son movidas por los datos. Ok. Impactos, beneficios y usos de la tecnología. Para pasar este tema de los impactos y usos de la tecnología, me voy a valer de un estudio de Ithaka que hizo en el 2015 con PwC y que lo acaba de actualizar hace un año respecto a las tendencias de Big Data y la adopción de esta tecnología en las organizaciones. Por ahí les voy a dejar el estudio para que lo vean. De hecho, si le dan clic a cualquiera de estos dos iconos, lo van a poder bajar. Entonces, es gratuito, está en línea. Y bueno, pues hace y reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Usted como organización considera que la Big Data impactará a su empresa y es una tecnología que se quedará? Esa pregunta hasta la voy a dar rápido. Todo el mundo dijo, más del 60% dice que es una tecnología que llegó para quedarse, y es obvio, considerando que más del 60% ya la están utilizando, ¿no? Entonces, claro, llegó para quedarse y van a cambiar el mundo en el corto plazo. Paradójicamente, los mismos que contestaron que va a cambiar el mundo en el corto plazo, el 70% coincidió que no sabe cuáles cambios precisamente va a traer, pero que sí va a traer muchos, ¿no? Es lo que concluyen. Y el 50% de esas mismas personas entrevistadas dice que las industrias que más han cambiado actualmente con Big Data son la financiera y la de telecomunicaciones. Entonces,
interesantes esos datos, ¿no? O sea, sé que va a cambiar en corto plazo, pero no sé muy bien qué va a cambiar, pero de que cambia, cambia, ¿no? Ok, ¿dónde cree que la Big Data y los analíticos vayan a tener mayor impacto? 6 de cada 10 entrevistados dicen que uno de los lugares o procesos de negocio en el que más va a tener impacto es en el de relación de clientes, ¿no? Customer Relations Management. Entonces, por ahí es donde lo ven más, y de hecho es donde más lo observamos nosotros también, al menos ahorita, con todas las sugerencias que nos avienta Alibaba, Amazon, eBay y todos, ¿no? Sugiriéndonos compras que deberíamos de hacer. Eso precisamente es Customer Relations Management. Nos están conociendo o nos están trazando para ofrecernos lo que ellos creen que nos interesaría, ¿no? ¿Cuáles creen que sean los principales beneficios de la Big Data analíticos? 40% creen que lo que les sirve es para tomar mejores decisiones, 37% dicen que les mejora los procesos y les ayuda a identificar fraudes, y 14% les ayuda a impulsar la implementación de nuevas estrategias de negocio. ¿Por qué? Porque proyectan cómo se comportaría esa estrategia y ven si es viable o no en cuanto a temas de retorno de capital. ¿En cuánto tiempo puedo obtener los beneficios directos de una inversión de Big Data y analítico? Fíjense, dato está genial. Te tardas hasta 2 años normalmente en sacarle todo el jugo y beneficio a un proyecto de implementación de Data Analytics en tu organización. Entonces, si todavía no has empezado, hay que empezar, porque te vas a tardar hasta 2 años, de acuerdo a lo que dicen el 80% de las empresas entrevistadas, en realmente empezarle a sacar un valor interesante al uso de la tecnología Big Data en tu organización. Vamos a platicar sobre el uso de las tecnologías Big Data ahora. Te ayudan, no las voy a leer todas. Todas estas son temas de negocio, desarrollo de producto, mejorar la experiencia del cliente, ajustes y mejoras a procesos, administración aumentada de los inventarios, todos relacionados a negocio. ¿Dónde más lo puedes utilizar además de todos esos temas de negocio? En auditoría continua, implementado, subiéndolo al proceso de auditoría continua para que te autorreportes de ahí. Detección de fraudes, predicción de ataques cibernéticos, seguramente lo vieron en la sesión anterior a la de su servidor, en la que se habla de cómo se integra con la inteligencia artificial y cómo los datos son el motor que ayuda a la inteligencia artificial a aprender, a reaccionar hacia ciertos escenarios. Entonces, predicción de ataques cibernéticos para detectar malwares polimórficos, etcétera, malwares de tipo avanzado, lavado de dinero o lavado de activos monetarios y muchos temas más, ¿no? Ok, y luego en las empresas, pues bueno, esos son 2 casos que seguramente traemos mucho en el radar. Netflix se hizo, pues, millonario, ¿no? Investigándonos a nosotros y diseñando contenidos que nos gustan. ¿Cómo nos investigó? Utilizando su plataforma, en donde le damos clic, donde le damos a adelantar, donde le damos a regresar, qué actores nos gustaban. Entonces yo me acuerdo, y siempre pongo aquí el ejemplo, de que hace 15 años en México llegó a tener un boom en temas de novelas, ¿no? Entonces las novelas son estos programas, pues sí, que tratan relatos de la vida real, ¿no? Entonces señoras sufriendo, pobres sufriendo, y luego los ricos oprimiéndolos, etcétera, ¿no? Entonces seguramente han escuchado la historia de las novelas de México, ¿no? O sea, somos muy noveleros. Entonces, ¿qué sucede? Que en aquellos tiempos, hace 15 o 20 años, cuando yo todavía estaba más joven, yo recuerdo que en las novelas, cuando iba a terminar una novela, en la propia televisora abrían un número para que tú hablaras y dijeras, oye, ¿quieres que el protagonista se quede con esta pareja o con esta? ¿Quieres que se quede en la calle sin dinero o que le vaya muy bien económicamente? Eso te preguntaban al final de la novela, o sea, ¿cómo quieres que termine la novela? Entonces tú hablabas, ¿no? Porque había mucha gente que hablaba por teléfono y daba su opinión, y en base a ello, o sea, ellos decidían cuál era el mejor final que aplicaba, en base a esas encuestas. Bueno, eso era un proceso arcaico manual. Ahora estos señores lo hacen totalmente en línea, recolectando los datos de todos nosotros, y pues bueno, a través de eso, diseñando contenidos que evidentemente nos van a atrapar, ¿no? Big Data, Big Burger to Big Data. Bueno, estos compadres también en las tiendas, no solo McDonald's, cualquiera, ¿no? Kentucky Fried Chicken, cualquier tema de comida chatarra de estos, ¿no? Que por cierto es muy consumida, lo que hacen precisamente es trazar en dónde es donde más se consumen estos productos, ahí deciden dónde abrir una franquicia, y luego también cuando vas a consumirlo te dicen, ¿sabes qué? En este horario es en el que más consumen hamburguesas, entonces 2 horas antes ponte a hacerlas, ¿no? A hacer los insumos para que cuando llegue la gente en el pico de atención los podamos atender a todos. Y si nos gana el pico de atención y todos estamos en la fila esperando que nos den nuestra hamburguesa, si notan, ahora tienen pantallas interactivas y están cambiando, ¿no? Bueno, esas pantallas ahora cambian. Si están muy llenos, si está muy llena la sucursal, esas pantallas detectan eso. Bueno, el sistema central de ellos detecta que está muy llena
una sucursal, y lo que hacen es ofrecerte productos que son rápidamente preparables, ¿no? Para atender a todos. Entonces, caray, pues bueno, todo ese tipo de técnicas las utilizan este tipo de empresas. Y luego esta película, que bueno, es el futuro, ficción imposible, el Minority Report, que es de estos compadres que se basaban en el uso de unos oráculos que les decían quién iba a cometer un crimen. Por aquellos de los que no lo hayan visto, de eso se trata la película. Pero ya está muy obsoleto, ¿no? O sea, es decir, predecían el crimen, cuando alguien iba a cometer un crimen. Pues la realidad es que eso sí se usa, ¿no? Actualmente. En la Universidad de California, como están cerca de la falla de San Andrés, estaban diseñando varios estudiosos por ahí un algoritmo que les permitiera detectar cuándo iba a haber un terremoto. Y lo hicieron tan bien que no funcionó. O sea, la realidad es que no funciona para detectar terremotos porque pues, eso es muy impredecible, pero la verdad es que sí lo construyeron tan bien que se alimentaba de tantas variables que a alguien se le ocurrió implementarlo para este proceso, para el proceso de seguridad pública. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponerle cuándo va a haber un evento, un partido de fútbol, cuándo va a hacer mucho calor, si es quincena, si tenemos alto turismo, si va a ganar o no el equipo local, y en base a todo eso, claro, ese es un ejemplo de un tema de fútbol, pero toma todos, ¿no? O sea, si hay un evento de entretenimiento de cualquier otro tipo, y si ha habido alto índice delictivo en una colonia, o en una ciudad, o en otra, o en una zona, y en base a todo eso lo mete en la computadora central de la policía o seguridad pública y les manda cuál es la ruta que deben de seguir cada una de sus patrullas. Y en base a eso se ha logrado reducir el crimen en más del 30%, bueno, aquí es 38%, pero ha sido utilizado en muchas ciudades, ¿no? Entonces ya se empezó a replicar, empezó por allá, en California, y bueno, pues ya es utilizado en muchas ciudades, incluido Latinoamérica y Europa, ni se diga, ¿no? Entonces, esto precisamente es basado para predecir dónde puede ocurrir las tasas delictivas importantes. Decía yo también que a mí me dan miedo estos compadres de Macy's, ¿no? Que te venden ropa. Cuando iba, ¿no? Porque ahorita pues, no podemos ir. Nosotros estamos a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, entonces es común que los de Monterrey, que es de donde vivo yo, la ciudad, vayamos a comprar ropa y cosas a Estados Unidos. Bueno, a mí siempre me ha sorprendido que cuando entro a esa sucursal me llega un correo, no sé cómo, porque ni estoy conectado a ningún lado, pero me llega un correo diciendo, hey, no te pierdas estas ofertas. Ah, caray. Pues bueno, entonces de alguna forma me localizan ahí, pues me imagino que debe ser por GPS, por algún tipo de tecnología de ese tipo, o por cuando cruzo la frontera, no sé, ¿verdad? Ya ven que de todo nos escanean cuando andamos por allá, pero siempre me llega un correo diciéndome no te pierdas las ofertas de Macy's, y estos compadres modifican sus precios, 73 millones de artículos, casi en tiempo real, basado en si es un pico de demanda de artículos, ¿no? ¿Y para qué más se usa? Pues para muchos temas más. Predicciones deportivas, en el 2012 predijo que Estados Unidos iba a ganar 108 medallas, le falló por tantito, ganaron 104. Salud y pandemias para prevenir en dónde sucederán y los efectos de medicamentos. Por ejemplo, en Bangladesh, ahí hay muchos temas de malaria, entonces implementaron el uso de herramientas de Big Data para identificar en dónde pueden surgir estos brotes de malaria, y pues la gente del Ministerio de Salud iba y fumigaba ahí, ¿no? Entonces, eso también funciona. Flujo de tráfico mejorado, alimentándose de toda la información de GPS, campañas políticas. El estadista Nate Silver predijo cuál iba a ser el resultado en el 2012, smartphones y publicidad dirigida. Sobre la publicidad dirigida, fíjense que ya bueno, esta gráfica es súper interesante. Sobre la publicidad dirigida, la dejo ahí para empezarla a reflexionar, ¿no? Mientras platico esto, la publicidad dirigida está interesante. Hace poco había un promocional ahí en Facebook, ¿no? O un video que andaba viralizado diciendo cuál iba a ser la publicidad del futuro, y ponían a una persona, la investigaban por Facebook y veían quién era su hermano y quién era su mejor amigo en el Facebook. Las dos caras, ¿no? De las dos personas. Y luego esas dos caras las fusionaban con una técnica ahí de fusión de rostros, ¿no? Así como funciona el Face App, en el que te hacen más viejito o te transforman en tu versión femenina o masculina. Bueno, mezclaban los dos rostros y luego agarraron a 100 personas con las que hicieron el mismo proceso y les preguntaron a esas 100 personas para las que mezclaron su mejor amigo y su hermano, y les dijeron, oye, ¿conoces a esta persona? Les mostraron el rostro resultante y les decía, no, todos respondieron que no la conozco, pero como que me cae bien, ¿no? O sea, se me hace, pues, buena gente, ¿no? Porque luego les preguntaban, pues, ¿se te hace buena persona? Sí, me cae bien. ¿Por qué le caía bien? Porque estaba altamente familiarizado con él, era el rostro de su hermano y su mejor amigo, ¿no? Entonces,
Él no lo reconocía, no sabía que era ninguno de los dos, pero decía que le caía bien porque estaba familiarizado con él. Arnulfo, ¿y eso qué tiene que ver con la publicidad dirigida? Bueno, luego crearon hologramas con ese rostro, y si yo iba caminando, Arnulfo, y me hicieron ese proceso, y yo iba caminando en un centro comercial, y me aparece un holograma con esa cara fusionada de mi mejor amigo y mi hermano, seguramente le voy a hacer caso cuando me ofrezca una tarjeta de crédito, ¿no? Arnulfo, ven. Pues claro, pues es que es mi hermano y mi amigo, ¿no? Entonces, este tipo de publicidad dirigida, además de la que ya conocemos de Amazon, se viene en el futuro y ya tiene que ver con temas de uso ético de nuestra información, porque ese tema, de hecho, ya tiene que ver con privacidad de datos, ¿no? Desanonimización de información y temas relacionados. Les dejé esta gráfica, seguramente a lo mejor ya la habían visto, pero pues básicamente lo que quiere decir ahí es que estas compañías, bueno, Uber, la compañía más grande que no tiene taxis, Facebook, la compañía de mayores contenidos que no genera contenido, todas esas tienen una cualidad que precisamente es que son data driven. Todas están basadas en la analítica de datos. Riesgos y preocupaciones acerca de la Big Data. Ya habíamos platicado algunos, consideraciones de privacidad ética como lo que platiqué de esta publicidad dirigida en la que se meten a mis redes sociales, utilizan mi información en mi contra, entrecomillado, ¿no? Para ofrecerme publicidad dirigida. Desanonimización de la información, que es uno de los riesgos que desde hace 3 años está apareciendo en el RCA Conference como uno de los riesgos más importantes relacionados a la Big Data, es decir, que al analizar todo tu comportamiento o toda tu huella digital, te identifiquen en algunos patrones a ti como individuo o a ti como ciertas características que normalmente tú consideras privadas, como preferencias religiosas, sexuales, etc. Regulaciones aplicables, integridad y confiabilidad de los datos, algo que le preocupa muchísimo a los clientes de las empresas, de dónde se guarda la información y qué haces con ella. Concentración de los datos, pues se hace más jugoso el atacar un repositorio de datos, sea que tú lo tengas local o que lo tengas en la nube, que es una tendencia importante también, llevar a la nube los datos de la Big Data, y el uso de tecnologías de código abierto para analizarlos, pues abre ahí algunos inquietudes de las personas quienes lo usan, ¿no? ¿Por qué? Porque es código abierto y tenemos cierto tema ahí de que quién le mete mano, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal riesgo de no adoptar este tipo de tecnologías? Quedarse fuera de la jugada. 73% dicen, puedo perder mi ventaja competitiva si no adopto este tipo de tecnologías. ¿Qué te podría detener para adoptarlas? Que no tengas gente que le sepa, que no tengas un científico de datos que te ayude a implementar este tipo de soluciones. 6 de cada 10 dicen que el mayor problema para adoptar este tipo de tecnologías, Big Data y Data Analytics, es que no tengas una persona, un campeón, un equipo que te ayude a implementar este tipo de estrategias. Estrategias de adopción. Bueno, ¿y cómo le hacemos, Arnulfo? Bueno, aquí está la curva de adopción del 2014, viejísima, ¿no? Pero ya andaban allá del 34. O bueno, realmente esto ya es como el 50, ¿no? ¿Y a dónde estamos ahorita? Pues ya estamos en el 2020, con más del 50% de los entrevistados que dicen que ya tienen implementadas iniciativas de Big Data. Eso quiere decir que ya están analizando datos o conjuntos de datos grandes utilizando herramientas de Data Analytics. Entonces, pues hay que subirnos al tren porque si no nos dejan, ¿no? Adoptando Big Data Analytics, lo primero que hay que hacer es identificar los riesgos que tenemos. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer con Big Data? ¿Y qué están haciendo nuestros colaterales si es que nosotros somos nuestras empresas competidoras, si es que somos followers? Pero si somos de la punta de lanza, pues tenemos que adoptar estas tecnologías lo antes posible para diferenciarnos, ¿no? Que es precisamente lo que el enfoque o estrategia de negocio que tendríamos si es que fuéramos de los más innovadores. Localizar fuentes de información relevantes que tenemos en nuestra organización. Un dato importante, y se los voy a dejar por aquí, es que para localizar estas fuentes de información no lo hace TI, no lo hace ni el auditor de TI, ni el de ciberseguridad, ni los de TI propio. Se tiene que hacer en conjunto con la gente de negocio. Una guía importante para localizar estas fuentes de datos que normalmente ya tenemos en las organizaciones es que nos echemos un clavado a esta guía, que es el Global Technology Audit Guide del AA. No se metan a los temas de auditoría. En los anexos dice cuáles son los repositorios más importantes de información que te ayudan, en este caso, a detectar fraude, ¿no? Y también este otro documento, el GTAC 16, que de hecho si les dan clic a cada uno de estos documentos, los va a llevar a la liga donde lo pueden bajar. No tienen que ser socios, esos están libres o se encuentran de forma gratuita en internet. Y aquí también van a encontrar una matriz para seleccionar cuál es la mejor herramienta de Data Analytics y para identificar fuentes también adicionales de datos. Importante, y lo recalco nuevamente, fuentes de datos que ya existen en la organización y que por lo tanto, pues de ahí vas y consultas, ¿no?
de ahí inicias, lo utilizas como punto de inicio para detonar tu estrategia de Big Data y Analytics. Determinar qué capacidades tenemos, si tenemos sponsor, si no tenemos, si tenemos presupuesto o no a la organización, si tenemos apoyo o no de la alta dirección. Por supuesto, también si tenemos gente, que me voy a adelantar, que es decidir si se desarrollará o se requiere un científico de datos externo. Pero antes, para seleccionar y aprovechar herramientas, bueno, antes de hablar de las herramientas, hablando rápido, el enfoque tradicional era conectar una computadora o supercomputadora para analizar los datos, y te daba respuestas, ¿no? Probablemente eso funcionaría en algunos grandes conjuntos de datos, pero sería prohibitivo tener una computadora enorme ahí, que te ayudara a hacer esas revisiones y precisamente, o esos análisis de datos de grandes conjuntos de datos, y precisamente lo que hace los enfoques de Data Analytics o de los analíticos de datos es utilizar un esquema de manejadores de datos en los que, por decirlo de una forma sencilla, rompe la base de datos en pequeñas fracciones para que sea manejable por dispositivos de cómputo normales, ¿no? Es decir, por un conjunto de computadoras tradicionales y no por una supercomputadora que sería prohibitivo utilizarla o comprarla por muchas organizaciones. Entonces, eso es normalmente lo que hace el enfoque tradicional. El enfoque nuevo, herramientas disponibles, pues está el Spark, que pues es una de las herramientas líderes. El tema es que es de código libre, eso no es ningún retractor, al contrario, tiene sus lados positivos también, pero sí es compleja. O sea, precisamente lo que decía la gente, es decir, o quienes los entrevistaban para decir cuáles serían uno de los toppers que tendrían, 6 de cada 10 decían es que es muy complejo, o es muy difícil encontrar gente que le sepa estas herramientas y que le sepa estas tecnologías. Un estadista matemático que además le sepa temas de tecnología, precisamente es lo que se busca para que sea un científico de datos. Top 10 de las mejores herramientas de Data Analytics, como podrán ver acá está el Spark. Cada una de ellas pues está calificada como al menos de las más utilizadas ahora mismo en el 2020, entonces se las dejo por quien quiera explorarlas. Y, ay caray, bueno, ya me adelanté, aquí está, ok. Y ahora sí, decidir si se desarrollará o se requiere un científico de datos. Un camino sugerido para empezar a caminar este camino de construcción de científicos de datos es apoyarse en metodologías como el CRISP-DM, Cross Industry Process for Data Mining. También tiene mucha información gratuita y te lleva por estas 6 etapas desde el entendimiento de negocio y luego de la data, su preparación, su análisis, hasta el desarrollo de soluciones. Entonces, importante echarse una vuelta por la página de CRISP-DM para leer sobre este tipo de datos. Y si ya nos queremos meter fuerte en el tema de Data Analytics también, pues hay certificaciones relacionadas como The Data Management Capability Assessment Model, o DCAM, para que te vuelvas un experto en el asesoramiento y niveles de madurez de uso del Data Analytics. Y por último, pues empieza pequeño y crece grande. O sea, no necesariamente tienes que ir a agarrar todos los datos para iniciar un proyecto. Empieza por un área, empieza por un proceso en específico. Busquen el archivo en el que vienen las fuentes de información relevantes que tenemos para que empiecen por un proceso pequeño en el que quieran, por ejemplo, detectar fraudes o detectar algunos tipos de comportamientos anómalos en la red, y a partir de ahí empiezan a desarrollar su estrategia de Data Analytics. Y de acuerdo a lo que dice el señor Peter Sondergaard, de Gartner, él se aventó esta frase que la verdad está muy épica y dice que la información es el nuevo petróleo del siglo XXI y los analíticos el motor. Las empresas que tienen Data Analytics o que utilizan Data Analytics, bueno, hay 2 tipos de empresas, las que los utilizan y las que no los utilizan. Imagínense las que las utilizan como que esa empresa va manejando en la noche en una autopista, en una carretera, y solo ve lo que ve 6 o 10 metros al frente con sus luces encendidas, va manejando en la noche. Va manejando en la noche una carretera que no conoce y solo ve 10 metros adelante y en base a eso toma decisiones. Una empresa que está en la misma situación, pero que utiliza Data Analytics, estaría en el mismo caso, pero con un GPS y conociendo todo el mapa de lo que va a suceder al frente, y por lo tanto va a poder tomar mejores decisiones en cualquier curva o cosa que parezca. Entonces, la información es el petróleo del siglo XXI, los analíticos el motor, el petróleo se va a acabar en el 2030 y quien sepa qué hacer con los datos es quien va a gobernar el mundo en el futuro. Muchas gracias. Sin duda. Felicitaciones, Arnulfo, una presentación de excelencia. Estos temas son absolutamente de actualidad y más que agradecidos con todo lo que nos has brindado. Acá tenemos una consulta, un saludo especial para ti de Alex Zapata, que te comenta lo siguiente. Un gusto saludarte, mi estimado Arnulfo, como siempre una excelente presentación. ¿Cómo ves la aplicación de los métodos presentados
para crear una estrategia de auditoría continua de los controles de la nube. ¿Qué recomendaciones podrías dar a una organización que está iniciando esta estrategia? No, totalmente. En auditoría continua, así como dije que los datos son el petróleo a ver, déjenme lo regreso acá, que la información es el petróleo del siglo XXI, la información también es el petróleo para la maquinaria de la auditoría continua. Dejando bien establecido que la auditoría continua es distinta al monitoreo continuo. El monitoreo continuo es lo que hace la administración basada en todos los registros a los que tienen acceso y toman decisiones por su parte. Auditoría continua accede a los mismos registros o tal vez a más, y lo cuantifica en umbrales distintos para construir su visión de auditoría y en base a eso emitir sus informes de forma lo más automático posible. Entonces, para iniciar una actividad de este tipo basado en la nube, lo que tendríamos que ver primero es qué capacidades tenemos, o para auditar la nube, primero tendríamos que ver qué capacidades tenemos precisamente para ver qué es lo que está sucediendo en nuestra nube. O sea, eso quiere decir que si nosotros tenemos un proveedor, llamémosle el nombre que sea en la nube, y tenemos un servicio nuestro allá, tendríamos que ver primero qué capacidades de datos nos da ese proveedor a nosotros para poderlos interpretar de nuestro lado. Ese es el primer tema, es decir, qué logs me entrega acceso a ese proveedor. Y segundo, qué logs construyo yo. Y la forma de construir logs hacia allá es, por ejemplo, utilizando herramientas tipo CASB, Cloud Access Security Brokers, que eso es mis ojos en la nube, ¿no? En mi nube. Entonces, concatenando esos dos datos y agregándolos a un tema de Data Analytics, utilizando herramientas como las que platicaba, si tenemos gente que le sepa el Hadoop, pues Hadoop, y si no, algunas herramientas menos complejas, me voy a regresar un poco, menos complejas, pero tal vez también que requieren cierta inversión como Tableau, o algunas herramientas como ClickView, concatenando esos datos, definitivamente te van a generar un primer nivel o fase de información que podrías estar interpretando para después plasmarla en informes de auditoría continua que te ayuden a seguir sumando valor a la organización. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de Marta Fonseca, que te saluda desde Costa Rica. Muy entretenida la charla. ¿En qué unidad de la organización se debe ubicar el trabajo de analítica de datos o es una unidad independiente? Te plantea Marta. Sí, ahora sí que aquí ya depende de cada organización. Yo he visto, les voy a platicar varias historias, ¿no? Okay. O sea, yo he visto historias donde la parte de Data Analytics nació en el área de auditoría y luego se lo extirparon a ellos porque eran tan buenos que se los extirparon y crearon un área aparte de minería de datos. Y luego ya también están las tendencias, ese es un ejemplo que sucede en algunas organizaciones, ¿no? Y luego también están las tendencias en las que el científico de datos o el encargado de datos o el líder de datos o el director de datos, de análisis de datos, es una función específica que le reporta a algún nivel administrativo, en algunos lados incluso está hasta nivel C-suite, porque él abastece de datos a la administración. Ahora, si me preguntan a mí, el lugar en donde más he visto que ha nacido el tema de minería de datos es en la parte de finanzas. No quiero decir que lo correcto es que le reporte a ellos. Para mí lo correcto y la buena práctica es que incluso sea un área distinta, ¿no? Pero nace en el área de finanzas por la naturaleza del área. Normalmente se la pasan interpretando información y normalmente ahí nace el uso de los RPAs y el uso de la interpretación de la información de los RPs, etcétera. Entonces, también ha nacido ahí y luego lo extirpan y lo usan como un área independiente. La realidad es que debería ser un área de servicio independiente que le dé servicio a todos, ¿no? A TI incluso, a la gente de negocio, a la gente de auditoría. Son estos amigos que están de forma independiente siempre viendo y conectándose a los mares de datos de la organización, internos y externos, para darle información útil al área que lo necesite. Perfecto. Bueno, Arnulfo, realmente nada más que agradecerte. Me hiciste recordar cosas de Big Data con una compatriota tuya, Genoveva Vargas Solar, no sé si la conoces, de Grenoble. Sí, pero ella es de Ciudad de México, pero sí. Sí, repasamos los orígenes de la Big Data, entonces, pues la presentación la van a tener los colegas del capítulo, se los comparto, y ahí, por favor, denle clic a todas las ligas que vienen, están interesantes, y pues muchísimas gracias por... perdón, aquí está el último masito, por cierto, y acá está mi correo para que me lo manden, por favor. Si no, pues ahí los ponen en contacto en el capítulo con nosotros y hacemos esa dinámica que platicamos del sorteo. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. A ti, más que amables, saludos, muchísimos saludos que te están llegando, que después te los hacemos llegar, y un placer haberte tenido. Realmente el Best Speaker del año no es una gran condecoración para nosotros, así que placer. No, al contrario. Muchísimas gracias y que estén muy bien.
Muchas gracias.